Señor, Amén. que Dios bendiga a cada persona que nos está mirando a través de su celular, de su tablet, de su computadora o de cualquier otro tipo de dispositivo electrónico. Que la paz del Señor esté sobre ti y sobre lo tuyo en el nombre de Jesús. Amén. La cuestión de hoy es de qué sirve obedecer a Dios, de qué sirve guardar su pacto, de qué sirve guardar sus mandamientos. Porque muchas personas cuestionan lo que es el proceder de Dios, hermano Álvaro. Tenemos muchas personas dentro de las iglesias que han rechazado trabajo por causa de servir a Dios. Tienen 10, 15, 20 años sirviéndole a Dios. Sin embargo, viven alquilando. Sin embargo, no tienen un trabajo propio, no tienen un propio negocio. No tienen un vehículo donde moverse a llevar la palabra de Dios. Y están sirviendo a Dios. Sin embargo, tenemos otro tipo de personas en contraste con esto, que ni sirven a Dios, ni guardan sus mandamientos, ni guardan su ley, ni buscan de Dios, ni piden la dirección del Espíritu Santo diariamente, y se le ve, entre comillas, bendecido. Tienen los últimos vehículos, tienen los mejores apartamentos, son dueños de negocios, tienen abundancia económica, para que me entiendan, y no sirven a Dios. Entonces, muchos cristianos se preguntan, ¿está por demás? Y dicen, está por demás servir a Dios. ¿De qué sirve yo guardar su ley? ¿De qué sirve yo guardar su mandamiento? Si el que no lo hace, se le ve bendecido. Y yo que sirvo a Dios, no tengo de nada. Entonces, yo creo que si yo tengo alguna pregunta, Dios tiene una respuesta para mí. Amén. Y hoy nuestro hermano Álvaro Ortiz tiene la tarea de, a través de la palabra de Dios, dar respuesta a esta pregunta que la mayoría se hacen. Así que nuestro Álvaro Ortiz con nosotros. Amén. Bien. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Así como hay muchos hermanos en el mundo Aleluya. que se han hecho esta pregunta, y así como hay personas inconversas que dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia si los cristianos se ven peor que yo? Aquí en la Biblia hay un salmo, en el Salmo 73, donde Asaf tenía esa misma cuestionante de si era realmente inteligente servir a Dios. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia no hay una pregunta que tú te hagas que ella no tenga la respuesta. Amén. Dice Salmo 73 lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Nota que él comienza diciendo que Dios es ¿qué? Bueno para con Israel, su pueblo santo. Ahora, él pasa a explicar algo que estaba pasando por su mente. Mira lo que dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, él siendo cristiano, viendo que los arrogantes, los impíos prosperaban, sintió envidia en su corazón. Sigue diciendo él: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Es decir, ellos prosperan, hacen maldad y no parecen ser turbados. Nada ni nadie lo detiene aparentemente. Por eso él siente esta envidia, este deseo de deslizarse hasta donde están ellos y abandonar a Dios. Ahora, note algo. Dice y sigue diciendo: los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. O sea, yo quiero un carro último modelo y lo hacen, ¿verdad? Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, hasta blasfeman el nombre de Dios y aún así son prosperados. Son famosos porque su lengua pasea la tierra. Versículo 11, sí, exacto. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. En otra palabra, ¿qué Dios va a hacer en contra de lo que nosotros queremos hacer? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, dice el salmista. Si dijere yo, hablaré con ellos, y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber
esto fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, él tuvo envidia por cómo ellos prosperaban. Él tuvo envidia porque ellos blasfemaban el nombre de Dios y no eran turbados. Y casi rebalan sus pies. Tenía ganas de preguntarle cómo lo hacen. Pero se detuvo a estudiar y a meditar sobre el santuario de Dios. El santuario que se le entregó a Moisés, que dice el libro de Hebreos que ahora está en el cielo. Es ahí donde todo el cristiano tiene o puede adquirir el conocimiento de la salvación del hombre. Lo que Dios hace para salvar a la humanidad, lo que Dios hace para salvar al hombre. ¿Y qué va a pasar con los que se deshacen del egoísmo, de la arrogancia, de la iniquidad y siguen a Dios? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Y qué va a pasar con los que retienen el egoísmo, la arrogancia, la iniquidad? En el santuario usted se da cuenta de todo esto. Ahora, no vamos a entrar en detalle en cuanto al santuario, será tema de otro día. Pero sí podemos decirte que la Biblia dice en los Salmos que para Dios es de grande estima cuando el justo muere. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el justo, dice la Biblia, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por lo tanto, la Biblia enseña que para Dios es de gran estima cuando un hijo de Dios muere. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ahora, la Biblia también dice que Dios no quiere la muerte del impío. ¿Por qué? Porque el impío, si se muere en su perdición, en su iniquidad, ya Dios no podrá salvar. La razón principal por la cual Dios permite que el impío, no que prospere, sino que viva, lamentablemente la vida que Dios le da, ellos la utilizan para la honra y la gloria de su propio egoísmo, de su propia vida. La razón por la cual Dios permite eso no es para que ellos hagan y deshagan, es para que ellos se arrepientan. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Lamentablemente los impíos dan mal uso a la vida que Dios le da. ¿Ves? Una gente que está viviendo en armonía con la voluntad de Dios, si se enferma, si muere, si le pasa algo y está en el libro de la vida, ya está salvo para la salvación, para cuando Cristo vuelva. Pero un impío, si eso le ocurre, se pierde para siempre. Es por eso que usted puede ver cómo el impío se burla de Dios. No porque Dios quiera que se burle, sino porque Dios está esperando que Él se arrepienta. Que Él se arrepienta. Ahora, a lo mejor entre nosotros hay alguien que está mirando este video, que es cristiano o cristiana, y dice, sí, pero ¿y qué de nosotros? Esa mujer que se ha guardado para Dios dentro de la iglesia, no ha encontrado a lo mejor un esposo. ¿Por qué razón? Porque los esposos que están apareciendo, los hombres que aparecen, mejor dicho, son yugo desigual. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces ella prefiere guardarse para Dios, por obedecer a Dios, a lo mejor 50, 60, 70 años y nunca se casó. Dirá ella en su corazón, valió la pena guardarme para Dios cuando mi hermana salió, entró, hizo y deshizo, y igual que yo está aquí. ¿Valdrá la pena? Ese hermano que es evangelista, que es predicador, que hace obra misionera, que ve que la mayoría de los hermanos no lo apoyan en la predicación del evangelio. Él se levanta de mañana, predica el evangelio, se guarda para Dios. Y dentro de la iglesia hay quienes nada más van y ocupan un banco, o que no hacen nada para arreglar su vida con Dios. Y todo parece que es lo mismo para todos. ¿Será que la Biblia dice que habrá una diferencia? Yo tengo para decirte que si tú te estás guardando para Dios, no es de balde. La Biblia dice en Malaquías, ve conmigo a Malaquías, al libro de Malaquías, el capítulo 3. Malaquías está junto antes de Mateo. Malaquías capítulo 3. Dice la santa palabra de Dios lo siguiente. Escucha bien lo que dice la Biblia, no es de balde. Dice la Biblia en el capítulo 13, en adelante. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Oiga, ¿quién firma? Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? El pueblo responde, ¿qué hemos hablado contra ti? Dice el 14, habéis dicho,
por demás es servir a Dios. Dicen ellos, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, ¿cuál es el beneficio de yo guardar la ley de Dios? De yo estar afligido todo el día, sirviéndole a Dios. En otras palabras, ¿de qué me vale yo abandonar la universidad? Porque las materias de término que tengo, nada más me la están poniendo en el día del Señor, en el sábado. ¿De qué vale de que yo abandone mi carrera? ¿Será que he hecho lo correcto? Ahora no soy profesional porque todo lo que está cayendo en el sábado, y la Biblia dice que el sábado es el día del Señor. ¿Valdrá la pena que yo lo haga y que mi hermano fulano de tal haya violado deliberadamente los mandamientos de Dios y prospera, tiene un anillo de graduación? ¿Vale la pena? ¿O qué decir de aquella persona que abandonó su trabajo porque lo están obligando a violar el sábado? Se estará preguntando él, ¿valdrá la pena? Estas son las palabras violentas que muchas veces no decimos, pero que dejamos en nuestro corazón. Al ver que nosotros quizás no lo hacemos, pero otro lo hace y prospera dentro de la iglesia. Ahora estoy hablando para los que estamos dentro. Mira qué más sigue diciendo la palabra del Señor. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. En otras palabras, yo abandoné la universidad y no me pude graduar. Pero el hermano fulano era el doctor. Duró 2 semestres violando los mandamientos directos de Dios. Y hoy es doctor. Y hoy es adventista todavía. Yo no, todavía no soy. ¿Por qué? Porque no quise violar el mandamiento. ¿Valdrá la pena? Él tentó a Dios y salió ileso. O esa hermana que no ha podido elegir una pareja, o ese hermano que no ha podido elegir una pareja porque todo lo que aparece es yugo desigual. Y ve que otro sí lo hace. No pasa nada. No ocurre nada. La Biblia dice que sí, que son palabras violentas. Versículo 16 de Malaquías 3. Entonces, los que temían a Jehová, oye bien, ¿lo que qué? Temían a Dios. Los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aparentemente dentro de la iglesia siempre va a haber un grupo que, a pesar de que la mayoría tiente a Dios y haga las cosas solamente para su beneficio personal y se olvide del nombre de Dios, hay muchos que entre ellos dicen: yo no me puedo casar con fulano, no puedo entrar en relación con fulano o fulana, porque la Biblia dice no yugo desigual. Yo no puedo aceptar ese trabajo porque ese trabajo se viola los mandamientos de Dios. La Biblia dice que eso que analizan así, que eso que se guardan para Dios, hay un libro de memoria. Y yo diría que es un cheque celestial que te van guardando todo eso. La Biblia dice que nuestro tesoro debe estar guardado ¿dónde? En el cielo. En el cielo, donde no se los roban. ¿Oíste? Y la Biblia dice que esa gente son especial tesoro para Dios, de manera apreciados. Aleluya. Que así como hay una diferencia entre el justo y el impío, el cristiano que abandona el mundo y después que abandonó el mundo no consigue trabajo o le va peor que cuando era mundano y el mundano sí le va bien, hay una diferencia. El que muere en el Señor se salva. Ahora el que muere fuera de él se pierde. Pierde el mayor tesoro. Así es. Dentro de la iglesia también hay una diferencia contra lo que le sirven a Dios y lo que no le sirven. Termino leyendo el versículo que sigue, el 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquel día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, dice la Biblia. ¿Sabe por qué la Biblia dice a su hijo que le sirve? Porque tiene hijos que ¿qué? Que no le sirve. Que no le sirve. Hermano, así como nosotros podemos tener 2 hijos, uno que siempre está presto a hacer los oficios de la casa y uno que hay que estar arriba de él para que lo haga. Así Dios tiene 2 grupos dentro de su iglesia. Los que sirven, los que se guardan para él y los que están ahí para que haya más gente. Pero va a haber una diferencia, dice la Biblia. Mire lo que dice el versículo 18, habla de las 2 diferencias.
la diferencia entre el justo y el impío, y entre el que dentro de la iglesia le sirve a Dios y no le sirve. Mira lo que dice la Biblia. Entonces, versículo 18 de Malaquías 3, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, es decir, entre el que abandona el mundo y el que se queda en el mundo. ¿Qué más? Entre el que le sirve a Dios y no le sirve. Así como hay una diferencia en el mundo, habrá una diferencia dentro de la iglesia. Si tú te guardaste para Dios, has hecho bien. Porque en aquel día va a haber una diferencia. La Biblia dice, yo vengo pronto en Apocalipsis y mi galardón conmigo para darle a cada uno según su obra. Es cierto que no es por obra las cosas que se hacen en esta tierra. Pero la fe sin obra es muerta. Si tú te guardaste para Dios, lo hiciste bien, hombre o mujer. Porque en aquel día va a haber una diferencia. Sí es bueno servir a Dios, apreciados hermanos. Porque Dios va a pagar a cada uno según su obra. Acuérdense del joven rico. El joven rico supuestamente había guardado todos los mandamientos de Dios. Tenía mucho tesoro, tenía mucha riqueza. Y Cristo le dijo, ¿sabes? Algo te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Y a tesoro dónde? En el cielo. Pero el joven rico dijo, bueno, espérate un momento. Yo tengo demasiado. Comenzó a analizar, hermanos, demasiado dinero y se fue. Los apóstoles decían entre ellos, espérate un momento, pero ¿y quién será salvo? Porque si este hombre era rico y guardaba los mandamientos de Dios y Cristo dice, aleluya, que es difícil a un rico entrar en el reino de Dios, entonces ¿quién será salvo? ¿Saben por qué? Porque en aquel momento el pueblo de Israel era rico. Cuando una persona cristiana o judía era rica, la gente pensaba que tenía una relación muy estrecha con Dios. Y lo que hace a una persona tener una buena relación estrecha con Dios no es la riqueza, sácate eso de la mente. Es su bondad, cómo trata a su prójimo. Por eso la Biblia habla de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y Cristo le dijo, ¿saben qué? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y dice él que el que dejare padre, madre y todo, Dios se lo va a devolver 100 veces más. ¿Y qué más le va a dar? La vida eterna. Dios no te va a dar la vida eterna para que tú... No, Dios te va a dar la vida eterna, pero te va a dar cosas para que tú disfrutes de la vida eterna. Si tú abandonaste ese trabajo por Cristo, te van a dar 100 veces más. Si abandonaste esa relación por Cristo, te van a dar 100 veces. Lo que sea que tú hayas abandonado por el Señor Jesucristo, te van a dar 100 veces más. Termino diciendo que servir a Cristo es lo mejor que te puede pasar. Así que, si te has guardado para Cristo, gloria a Dios. Y si todavía no has entregado tu vida a Cristo, yo te hago el llamado en este momento de que abandones el mundo y sigas a nuestro Salvador Jesucristo. Amén, así mismo es, gloria a Dios. Que tengo oído para oír que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las